Buenas chiquillos, ¿cómo están? Espero que esté todo bien, que todo esté saliendo súper bien. Bienvenidos al repaso de examen, como si ya se nos ha hecho costumbre, pues bueno, vamos a repasar los contenidos del examen, los más importantes. Espero que todo quede súper claro, que quede listo para el examen y que alcancemos el objetivo, que es sacarnos una buena nota, sacarnos una buena calificación y pues seguir avanzando con el curso de estudios y sobre todo, lo más importante, como siempre digo, aprender algo nuevo. Eso es lo más importante de todo esto, ¿verdad? Que ustedes aprendan algo nuevo. Así que no se les olvide que los quiero mucho, les tengo mucho cariño y bienvenidos a la clase y al repaso examen al canal. Sin más que decir, empezamos. Bueno chicos, primero, el primer tema que estuvimos desarrollando es el tema de la ciudad global. La ciudad global es una ciudad que cumple con una serie de características específicas. Esas características hacen que sea única para los países, que sea una ciudad diferente y que marque la pauta sobre otras ciudades. Igual pueden ser muy relevantes en los países, pero que estas son específicamente especiales. Entonces hoy vamos a ver cuáles son esas características. Principalmente la ciudad global se caracteriza por tener una gran cantidad de empresas que generan comercio, empleo, sector servicios, activa transporte, activa infraestructura, activa habitación, activa alimentación, un montón de cosas. Entonces, las ciudades que tienen una gran cantidad de empresas son demasiado atrayentes porque son centros urbanos que se basan en tener una gran cantidad de personas habitando esa zona, pero que al mismo tiempo habilitan otras actividades que generalmente atraen más personas. Entonces esto es como una bola de nieve. Es una atracción total en el campo social, en el campo político, en el aspecto comercial y en el aspecto personal, ¿verdad? Entonces la primera característica es que tiene una gran cantidad de sedes de grandes empresas. La segunda característica es el nivel de las universidades. Yo no puedo considerar una ciudad global, una ciudad grande, poderosa, ostentosa en el mundo, si no tiene una universidad que brinde una educación de calidad, porque generalmente en las ciudades globales lo que hay son puestos de trabajo de alta calificación o de excelente calidad, y para eso yo tengo que acceder a un buen sistema educativo. También tienen que tener conexiones y calidad de esas conexiones con otras ciudades. Es decir, estas ciudades globales son centros, centros de reunión, centros donde se toman decisiones importantes. Y a veces es necesario migrar de diferentes ciudades para yo poder tener acceso a los servicios o a la toma de decisiones que se hacen en estas que son las matrices centrales de donde están las empresas, o los trabajos, o las universidades, o todo esto que hemos estado hablando. El acceso y conectividad con los mercados también es súper importante cuando estamos hablando de ciudades globales. El cómo yo puedo conseguir prestación de servicios, el cómo yo puedo acceder a diferentes mercancías, y no solo diferentes mercancías en tipo de mercancías, sino en calidad, en precio, en el servicio que se presta, en las diferentes alternativas que puedo tomar en cuenta para poder tomar una decisión sobre el bien o el servicio que voy a adquirir. La mano de obra disponible, cuál es la calidad de la mano de obra, cuánta gente está buscando empleo, cuántos empleos hay disponibles en esa ciudad. Eso es importantísimo para que una ciudad sea global. Y el porcentaje del Producto Interno Bruto que la ciudad, mediante los servicios, la prestación de servicios avanzados, industria, agricultura, entre otras cosas, le aporta al país en donde se encuentra ubicada. Entonces, por ejemplo, tenemos la ciudad de Nueva York, que la ciudad de Nueva York aporta un porcentaje bastante importante del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Tanto es así que solo la ciudad de Nueva York es sustentable o es autosustentable ella misma en la cantidad de dinero que genera, ¿verdad? Tenemos el otro lado, que es Los Ángeles, ¿verdad? En el estado de California. Tenemos Moscú, tenemos Tokio, tenemos París,
tenemos Ámsterdam, un montón de ciudades que por sí solas podrían valerse económicamente para poder salir adelante. Entonces, estas ciudades son sumamente importantes para los países y son centros urbanos que, vuelvo y repito, son atrayentes para las personas, incluso hasta para actividades turísticas. Las 4 ciudades que estuvimos viendo en clase, bueno, vimos un poco más, recuerden el top que vimos. La primera es Londres, lo siento que lo tapo con la cámara, pero la primera es Londres. Londres es la capital del Reino Unido, es la sede de una gran cantidad de centros financieros, es decir, bancos, empresas relacionadas a todo lo que es sistema financiero, dígase auditorías, dígase manejo de la bolsa, entre otras cosas. También es una ciudad que culturalmente es muy atrayente, ¿verdad? Porque tiene museos, eventos deportivos, eventos culturales también. Entonces la ciudad de Londres se vuelve sumamente importante, es fundamental, es el centro, el corazón financiero del Reino Unido, que es una de las economías más poderosas del planeta. Después tenemos Francia, que es la capital de, París, que es la capital de Francia, en la cual se ubican agencias de noticias, centros culturales, es una capital de la moda también. También destacan sus teatros, sus museos, es una capital sumamente histórica porque está ahí desde la Edad Media, ha crecido considerablemente, es el corazón de Francia misma. También encontramos que es la ciudad turísticamente más visitada del planeta. Francia genera demasiado Producto Interno Bruto con solo la ciudad de París. Tiene monumentos impresionantes como la Torre Eiffel, como el Palacio de Versalles, ¿verdad? El Arco del Triunfo, entre otras atracciones que vuelven a París una ciudad global en todos los sentidos. Hay muchísimas fuentes de empleo, de las mejores universidades del mundo están en París, entonces es una ciudad que realmente está catalogada como una ciudad global. Después tenemos la ciudad de Nueva York, que es la capital financiera por excelencia de los Estados Unidos. Tanto es así que está la Bolsa de Comercio Mundial. Están también sedes importantes de organismos internacionales como las Naciones Unidas. También vamos a encontrar el manejo de la Bolsa de Valores de Nueva York, que es la bolsa más grande de valores que hay en el mundo. Están las principales empresas tecnológicas, empresas transnacionales que están en todo el mundo, tienen su base en Nueva York en muchas ocasiones y es el principal centro para hacer negocios en el planeta. O sea, si usted necesita hacer negocios, necesita impulsar una empresa, tiene que ir a Nueva York. Y ahí va a encontrar oportunidades infinitas de lo que usted puede generar con sus empresas. Y por último tenemos Tokio, que no es menos importante y que es la capital más grande del planeta en cuanto a cantidad de personas que viven ahí. Tiene las principales ciudades, los principales centros universitarios de Japón, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Y la mayor cantidad de profesionales de grado universitario del planeta están en Tokio. Entonces no se les puede olvidar Tokio como una capital, como una ciudad global en toda su extensión. La renovación de tecnología es increíble en esa ciudad, en ese país en general, pero en esa ciudad. Las condiciones que tiene, la seguridad con la que usted puede caminar en Tokio y en casi todas estas universidades, en estas ciudades, perdón, es increíble. Y eso le da un valor, una plusvalía a la gente que vive en estas zonas. También son centros caros, no son centros baratos para vivir, pero al mismo tiempo se equipara con buenos salarios, con buenas condiciones laborales y hacen que pues la ciudad de Tokio, Nueva York, París y Londres se conviertan en centros muy importantes para sus países y para la gente que habita en estas zonas del planeta. Después estuvimos viendo cómo está Costa Rica. Cómo está Costa Rica de cara a la globalización, qué es lo que se está haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué se trabaja. ¿Okay? Y sin duda, Costa Rica está apuntando a un sector que se llama el sector servicios. El sector servicios es lo que nosotros como país estamos trabajando. Y ahí va a aparecer, por ejemplo, la arquitectura, el diseño, la ingeniería. Esos son campos que se están desarrollando mucho en el país.
todo lo que tengan que ver con TICs o tecnologías de la información y la comunicación, todo lo que sea conexiones, todo lo que diga, por ejemplo, call centers, atención al servicio al cliente, transacciones financieras, manejo de capitales, atención de software, de hardware, también lo tenemos en Costa Rica. Entonces, todo eso que involucra este sector es ahorita el que está dando más empleabilidad. Después tenemos el sector de animación, como diseño gráfico, por ejemplo, que ha aumentado considerablemente la cantidad de empleados que tienen. Y eso lo hacen grandes empresas como Amazon, grandes empresas como Intel, grandes empresas como IBM, HP, entre otras que andan por ahí. Se está incorporando el país en un turismo que se llama turismo de salud, que es gente que vive fuera del país, que encuentra en los servicios de salud de Costa Rica privados mejores precios que en sus países de origen. Entonces, por ejemplo, un tratamiento de nervio o algo, por ejemplo, de ortodoncia o medicina bucodental puede ser muchísimo más económica en Costa Rica, incluyendo el viaje, que en sus países de origen. Entonces, por ejemplo, estamos teniendo mucho migrante europeo y estadounidense que viene a atenderse la parte de higiene bucodental aquí en Costa Rica, porque les sale más barato con todo el viaje, tiquetes, paseo, hospedaje y todo, que ir a hacerse esos tratamientos allá en sus países, ¿verdad? Que generalmente ningún seguro cubre este tipo de atención profesional. Y después estamos creciendo también mucho en la producción audiovisual. Ustedes han visto cómo el país se proyecta en diferentes películas, en diferentes documentales, en cómo el país va colocando una imagen de desarrollo ecológico, de protección del medio ambiente, de desarrollo de ecoturismo, etcétera, etcétera, que hace que el país sea atrayente en este campo. Impacto en la tecnología en la sociedad actual, por supuesto que lo hemos tenido, y Costa Rica no es la excepción, ¿verdad? Tenemos todos los antecedentes de qué era la vida antes de la tecnología y qué ha sido la vida después del desarrollo de la tecnología. ¿Y cuál es el cambio fundamental que ha pasado aquí? El desarrollo del Internet. El desarrollo de Internet por banda ancha. La transmisión de datos que hacemos nosotros como humanidad, en cómo nos conectamos, en cuál es la interconexión que hacemos, es increíble y son datos que hasta a veces son abrumadores, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, el cómo ha cambiado la telefonía para nosotros, el qué significa esto, porque esto ya no es solo un teléfono, sino que también significa una parte fundamental de mi vida en muchos sentidos, en cómo este aparatito tan pequeño me conecta con el resto del mundo. La televisión, lo que nos muestran, las capacidades de lo que podemos llegar a ver y de lo que podemos consumir como televisión, y el internet, porque nada de esto sería posible sin la interconexión que tenemos tanto ustedes como yo. Basta hoy en día con mandar un mensaje, con hacer una videollamada, con conectarse por diferentes tecnologías de la información y la comunicación, de las TICs, ¿verdad? Que nos dan todas esas posibilidades de podernos conectar e interconectar, rompiendo todas las barreras físicas. No hay un relieve que no podamos romper sin necesidad de trasladarnos allá. Entonces la virtualidad nos da esa posibilidad, pero al mismo tiempo pues, tiene sus desventajas que vamos a ver más adelante. Avances más significativos: tenemos Google, tecnología móvil, internet de banda ancha, Wi-Fi, digitalización de la música, las redes sociales que han cambiado y trastornado el comportamiento del ser humano en todos los sentidos, la navegación por GPS, la televisión satelital. Todo esto son los avances más significativos a nivel tecnológico que hemos tenido. ¿Okay? A partir de los años 80, sí hay una explosión o hay un desarrollo demasiado acelerado de todo lo que tiene que ver con informática y telecomunicaciones. Hay otro campo que se está desarrollando muchísimo y acá en Costa Rica no es la excepción, que es la biotecnología. Según he escuchado opinión de varias personas, aquí en Costa Rica tenemos los mejores biotecnólogos del planeta. Es cómo integrar la tecnología en seres vivos. Ese es el campo que se está desarrollando ahorita. Y es un paso muy importante para la humanidad, porque definitivamente esto no tiene un límite. No tiene un límite de qué puede llegar a pasar, ¿no? Y el otro campo es la exploración espacial, ¿verdad? Que ha detonado una cantidad y una aceleración en la prestación de servicios y productos
disponibles que es increíble, sin precedentes, y el ser humano nunca había estado tan conectado y tan cercano a los otros como en este momento. Y esto va a seguir aumentando. ¿Eso ha generado cambios? Sí. Y el cambio más principal, más importante, perdón, es el cambio en el sector laboral. Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, y repito TIC, porque es muy importante, no solo para el examen, sino para la universidad, conocer el concepto de TIC y cuál es la posibilidad que tienen las TICs, es en el campo laboral. El teletrabajo, el que le permite al empleado realizar sus tareas desde la oficina, que es su casa, por el medio de la tecnología, la información y la comunicación, se ha vuelto en tendencia, y ya no solo en tendencia, sino que es una absoluta realidad que están aplicando las empresas. ¿Cuáles empresas? Las más adelantadas, las transnacionales, y que le dan la posibilidad al empleado de trabajar bajo estas modalidades, ¿verdad? Bajo estas modalidades. ¿Que tiene sus situaciones positivas? Por supuesto. ¿Tiene sus situaciones negativas? Absolutamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo definimos el teletrabajo? El trabajo que yo puedo realizar desde mi hogar o cualquier sitio, cualquier oficina, que no implique físicamente yo estar presente en la planta de trabajo donde efectúo esa labor. Y lo hago mediante la conexión de las tecnologías de la información y la comunicación. De ahí surge otro término, que es el outsourcing o la subcontratación, que, como yo les explicaba, es cuando una empresa muy grande contrata a otra empresa para que le ofrezca un servicio o un bien. ¿Ok? Entonces, como dice la definición acá, es el medio por el cual una empresa o persona proporciona servicios o fabrica un producto para otra compañía, a pesar de que esas funciones se podían realizar en la empresa contratante. ¿Por qué se hace? Muy sencillo, porque las empresas que van a contratar o que van a brindar ese servicio son especialistas en haciendo específicamente esa tarea. Y dos, porque es más barato, es más sencillo, es más fácil, no cargan con tanta responsabilidad. Entonces, yo les ponía un ejemplo con el centro educativo, el colegio. Nosotros tenemos un colegio, operacionalmente podría contratar a una persona que se encargue de cortar el zacate. Pero ¿para qué es más fácil para el colegio? Contratar a una empresa que se encarga de hacer jardines y zacates, que lo pueden hacer todo, recortar todo el colegio, atender todo el jardín del colegio en un solo día, cosa que una persona en planilla, pagándole el salario completo y todo lo demás, duraría varios días o varios espacios de tiempo para poder completar esa misma tarea. Al mismo tiempo, el colegio reduce gastos porque no tiene que invertir en un empleado, y al mismo tiempo el trabajo se cumple tal cual el centro educativo lo requiere. Estas personas tienen el equipo, tienen la disposición, tienen el personal y sobre todo tienen la experiencia para atender este tipo de contrataciones. Al mismo tiempo, por ejemplo, la subcontratación permite, dentro de sus ventajas, que ya las vamos a ver ahorita, es que se concentren en los objetivos. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, algo muy simple: cortar zacate y arreglar los jardines. Así de fácil. Ese es el objetivo. Entonces, el enfocarse en ese objetivo le permite a la empresa, pues, la empresa contratante, enfocarse en otros campos que también requieren atención. ¿Okay? ¿Cuáles ventajas hay de la subcontratación? Experiencia, reducción de costos, acceso a nuevas tecnologías, disminución de costos en el recurso humano, concentración de objetivos. ¿Hay desventajas? Absolutamente. Disminución del empleo, peores condiciones de trabajo, peores salarios. Puede pasar, es probable que pase. Es una situación que se puede presentar. ¿Okay? Estos cambios laborales requieren que también hayan cambios en las empresas y en cómo se legislan este tipo de cosas. Entonces, el país y los estados en general, los países en general, tienen que adaptar sus leyes, sus normativas y todo, porque el teletrabajo, el outsourcing o la subcontratación son cosas nuevas, están pasando recientemente. Eso tiene 30 años de existir,
mucho, les estoy poniendo algo demasiado exagerado. ¿Ok? Entonces, tal vez la subcontratación es un poquito más vieja que el teletrabajo, pero sí, sí hay que hacer ajustes, sí hay que cambiar, porque la interconexión nos hace que tengamos que cambiar, tengamos que adaptarnos, y ya no es a las condiciones de mi contexto, de mi país, de mi burbujita, no, ahora es el contexto global. Entonces, hay que sí o sí reducir jornadas de trabajo. Hacer teletrabajo es bastante desgastante y lo podrán preguntar a sus papás cuando lo hacen. Se pierde el contacto humano. ¿Cómo hacen las empresas para que el rendimiento siga igual sin sobreexplotar a su empleado? Eh, ¿Cómo son las indicaciones? ¿Cómo es la legislación? Y yo les decía la vez pasada, el Código de Trabajo dice que a mí me tienen que dar todas las indicaciones en español. Pero si mi jefe no habla español, ¿qué hago? ¿Dejo mi empleo o sancionamos a la empresa y se pierden ese montón de trabajo que está generando esa empresa simplemente porque tienen un jefe en inglés? Entonces, son desafíos, son situaciones que tienen que presentarse en el país y que tenemos que trabajar para mejorar en estas circunstancias. ¿Okay? Ahorita el Internet y la inmediatez de la información es apabullante. El Internet se hace una réplica de relaciones sociales. Por ejemplo, se brinda informaciones sobre instituciones públicas, privadas, nacionales, internacionales, y hay procesos de socialización, es decir, procesos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo empezó toda esta historia del Internet? Ya lo vamos a ver. Pero sí sepamos que esto ha sido evolutivo, que ha pasado de los años 70. Estamos hablando de que los años 70 fue hace relativamente muy poco. Y todo lo que hemos avanzado en tecnología hasta la actualidad, de verdad que es abrumador. La historia del Internet básicamente se resume así. ¿Ok? La historia del Internet empieza con ARPANET. ARPANET es una red que conectó diversas universidades norteamericanas y el sistema de defensa de los Estados Unidos. Entonces, ARPANET es la conexión mediante cables de varios ordenadores que hay alrededor del mundo. Bueno, principalmente en Estados Unidos. Eso va a generar que a principios de los años 70, cuando se está empezando con esto del ARPANET, Robert Kahn y Vinton Cerf desarrollen un protocolo de comunicación que se llama protocolo conocido como protocolo TCP/IP, que si ustedes gustan yo se los puedo mostrar acá. Si ustedes se meten a configuración, se meten a redes e internet, aquí me va a salir las propiedades. En las propiedades me salen la dirección IP, que espero que no me hackeen, y aparte de eso aparece estos que dicen servidores DNS y IPv4. Esos son los protocolos estos de TCP/IP. Uno incluso los puede cambiar, pero no va a dar información sensible. Bueno, no importa, ahorita se va a hacer un cambio de red. Nace el correo electrónico en 1971. La primera aplicación se llamó CNDMGS. El correo electrónico cambió el estilo de vida del ser humano, diría yo, en todos los sentidos. Uno no dimensiona el correo electrónico porque prácticamente ya nació con él, y ustedes todavía más, ¿verdad? Pero es sumamente importante cuánto papeleo, cuánto trámite se quita con el correo electrónico, cuánta inmediatez hay con eso, porque usted le manda el correo y de una vez le llega. Entonces ha cambiado la vida. Y cuánto el correo electrónico, su cuenta de correo electrónico, es la base de todo lo que usted utiliza en Internet. En cuánta medida, ¿verdad? En 1983, ARPANET adoptó un protocolo TCP/IP, dando el resultado la definición incipiente de Internet, que es interconectados. Eso es lo que significa. En 1988 aparece HTML, que es un lenguaje para la programación de páginas web. Aparte de eso, se crean los famosos URLs, que son esta dirección específica que me hace llegar a la página exacta con la que yo estoy buscando, ¿verdad? Aparte de eso, ya en 1991 aparece la World Wide Web, o www, lo que ustedes conocen como www, que son una serie de páginas indexadas, conectadas por sí mismas, que pertenecen a un sistema seguro de navegación en la mayoría de los casos.
la mayoría de los casos. ¿Okay? Se funda en 1996 Hotmail, que es una ramificación de la empresa Microsoft, que brindaba servicios de web y mail, de los primeros que existió en la red, pero al mismo tiempo la primera vez que es el correo electrónico gratuito, porque antes había que pagarlo. El acuerdo internacional en 1996 sobre cómo se va a regir la famosa World Wide Web es sumamente importante porque es un acuerdo ya internacional que involucra a todos los países, básicamente cómo funciona esto. Y en 1998 aparece una empresa llamada Larry Page y Sergey Brin, que crean una empresa gigantesca, hoy en día es un monstruo de la informática, conocido como Google, ¿verdad? O Google, o como ustedes le digan. Google es una empresa que tiene el buscador más potente del planeta, que ha ido absorbiendo otras empresas, la que sigue, que es YouTube, o YouTube, o como ustedes le digan, y eso ha generado que Google se vaya convirtiendo en un monstruo informático, que cada vez tiene menos limitaciones y por el contrario, cada vez nos ofrecen más servicios, ¿verdad? Tantos servicios que a veces son imposibles de utilizarlos todos. Y algo muy importante es que es de acceso gratuito generalmente, ¿verdad? Bueno, gratuito dice uno entre comillas porque el acceso a los sitios es gratuito, pero nosotros pagamos ese acceso con información personal, ¿verdad? Tenemos YouTube, que es fundada por varios ingenieros y se convierte en la red más importante para compartir videos. En el 2006 ya hay 100.000 millones de usuarios y en el 2006 se crea por Mark Zuckerberg la empresa conocida como Facebook, que cuenta con más de 2.2 billones de usuarios. Sigue siendo la red más utilizada en Costa Rica, sigue siendo la red social más utilizada en el planeta. Que hay otras que vienen ahí emergentes, sí, como Instagram, como Twitter, como TikTok, entre otras, pero sigue siendo Facebook la más utilizada, casi alcanzada por TikTok, que se está volviendo en una red bastante viralizada, o bastante viral, perdón. Okay, el uso de las tecnologías de la información con comunicación, aquí están algunos de los datos. 4 billones de personas activas en Internet, se mandan 294 mil millones de correos electrónicos al día, 18 millones de horas de música escuchadas por día, eso. 22 millones de horas de películas invertidas en series o películas vistas diariamente por internet, 2 millones de personas que escriben en su blog o blogs que se comparten, 172 millones de personas que visitan diariamente Facebook y 40 millones en Twitter, que yo imagino que eso ha aumentado considerablemente. 1.288 aplicaciones se crean por día, 35 millones de ellas se descargan por día y 250 millones de fotos son compartidas diariamente a Facebook durante todos los años. Y Instagram comparte más fotos, creo que son 325 millones de fotos, es una aplicación de fotografías y videos. ¿Cómo estamos como país? ¿Cómo estamos para afrontarnos hacia esta situación o este mercado global que se llama globalización? De ahí muy sencillo. Si bien es cierto, el país ofrece bastantes posibilidades, no es que estamos aislados en una isla que nadie puede entrar aquí, es una fortaleza impenetrable de la globalización, pues estamos muy lejos de eso, si nos hemos acercado, pero va tan rápida la aceleración de la globalización que nosotros hemos ido avanzando, pero a pasos muy lentos, es decir, no estamos siguiendo el ritmo. Y en algún momento de ese ritmo que estamos llevando nosotros no va a ser suficiente, no alcanza, ya lo estamos viendo. Entonces esto es como una maratón, ¿ok? Va al primer lugar, muy adelantado, yo sigo constante, pero al mismo tiempo me van pasando otros competidores en esa maratón.
En 1994 Costa Rica empieza a usar el internet, era una cosa tétrica, sonaba un sonido ahí, era como que usted estuviera llamando por teléfono, era sumamente caro, costoso, no era accesible para todas las familias, pero digamos que se empezó a hacer popular. ¿Okay? Las empresas se instalaron en el territorio nacional con el fin de que prestar este servicio y el servicio ha ido creciendo, al igual que las necesidades de los usuarios. Ya antes, yo me acuerdo las conexiones de 256 kilovatios por segundo. Eso es, usted ponía una imagen y la imagen se iba desplegando por partes. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ocupamos inmediatez, rapidez, subir los videos rápido, bajar los videos rápido, tener acceso al contenido multimedia, tener bajos índices de ping, es decir, el tiempo de latencia entre una conexión entre mi computadora, mi ordenador y el otro que está en la emisión de esos datos. El servicio ha crecido considerablemente, cada vez es más accesible para más familias, pero eso ha generado que las empresas no tengan la capacidad para dar un servicio de calidad como corresponde. Por ejemplo, la calidad del servicio es sumamente deficiente, muy deficiente. Estamos muy mal catalogados y vamos perdiendo posiciones. Entonces, la calidad-precio de lo que se hace en Costa Rica es bastante alta. Es decir, pagamos un servicio muy costoso, pero al mismo tiempo recibimos un servicio que no es tan bueno de acuerdo a la cantidad de dinero que pagamos. Entonces, la velocidad del internet ha caído. Antes estábamos en el puesto 105, ahora estamos en el 116 de 146 países, lo que no es un campo para nosotros. Y el ancho de banda permite una gran cantidad de información, pero para eso yo necesito conexiones. Y la conexión ahorita mismo es fibra de vidrio, fibra óptica, que es lo que permite la conexión de los datos a la velocidad de la luz. Aquí están los países con mejor internet del mundo. Y la cantidad de megas que se tienen acceso en promedio para la población, ¿verdad? Hay países que tienen limitado el acceso, como por ejemplo Cuba, ¿verdad? Y hay otros países que tienen un internet que está demasiado rápido. Por ejemplo, tenemos el caso de Hong Kong, que Hong Kong el promedio de megas que usted recibe, es decir, muy muy bajo, son 254 megas, que es una velocidad bastante alta, que en el país apenas estamos incorporando apenas el gigabyte de descarga y de subida. Apenas se está incorporando eso y es muy costoso, es muy caro. Pero en estos países, pues como Singapur, por ejemplo, que es el top 1, tienen un acceso a internet increíblemente bueno y de bajo costo. Y como hemos estado analizando, aquí el proceso de convergencia y de divergencia, pues es una realidad que se está presentando con el tema de la globalización. La globalización no es igual para todos, no aplica igual para todos, hay muchísimas diferencias y el sistema es complejo, digamos. En la actualidad el mundo puede concebirse como un sistema complejo formado por diversas redes y conexiones sociales, culturales, económicas y políticas. El desarrollo de esta masificación de las tecnologías, todo el mundo tiene acceso a tecnología y todo el mundo tiene acceso a buena tecnología. Lo que pasa es que a veces pues, sí hay aparatos que se pueden quedar pegados y lo demás, pero tampoco es que es una cosa bárbara que no se puede utilizar. No es algo que lo trajeron de la prehistoria, ¿verdad? Y eso le ha permitido a la gente integrarse en una sola red. Estamos todos conectados en una sola red que se llama Internet. Entonces, la globalización tiene características. Por ejemplo, hay un proceso de convergencia o de hominización, es decir, que todo sea igual. Y ya lo vamos a ver. Pero también al mismo tiempo hay un proceso de divergencia, que es estos procesos diferentes, cómo se viven diferentes de acuerdo a la cultura donde yo estoy. ¿Ok? ¿Cuáles son los eventos que han hecho la cooperación internacional para que esta globalización llegue a todo el mundo? Y nos damos cuenta que hay una tendencia muy marcada a la desigualdad, porque los países, los estados, la gente, la sociedad no puede acceder de manera igual que lo hacen
en países en vías de desarrollo, en países desarrollados o en países no desarrollados. Y la comunicación instantánea, ¿de qué depende? De muchísimos factores, como el relieve, como el lugar donde estoy, en la capacidad de invertir, ¿verdad? La capacidad de administrar, la creación de leyes oportunas para lograr que los países se incorporen ahí. Y esto ha generado ¿qué es el proceso de convergencia? Tratar de que la gente piense igual, viva igual, tenga los mismos patrones de consumo. Y aquí es la sociedad de consumo del mundo globalizado. Actualmente tenemos una vida más prolongada como seres humanos, vivimos más años. Eso es una realidad, ¿verdad? Y eso ha generado que hay un aumento de consumo, de renta per cápita, es decir, de renta por persona. Y a veces las personas consumen y consumen objetos que no necesitan, que no requieren, consumen bienes materiales, sino también bienes de servicios, de cultura, conciertos, plataformas y tecnología, todo. La gente consume y eso tiene su repercusión. Tiene su repercusión en el cambio del estilo de vida, de que se ha vuelto una sociedad demasiado material, que no aprecia el sentido del estar vivo, de tener sus espacios por comprar cosas. Es comprar cosas por comprar. Muchas veces la gente compra cosas por comprar sin necesidad de tenerlas. Y a veces se compra simplemente por el impulso de tener algo que yo no voy a necesitar. Compro ropa y la ropa la guardo en el closet porque qué bonita la camisa o los zapatos que me compré y los uso 2 años después. ¿Entienden? Son patrones de consumo que el mismo planeta nos está pasando la factura. Y es una factura que no podemos pagar. También hay otras visiones que son totalmente radicales. Es no consuma nada, no compre nada, no haga nada, porque todo está mal. Y tampoco se puede caer en los extremismos. Chicos, los extremos son malos. Son malos en todos los sentidos. Está el extremo del consumista, que le pasa una factura increíble al medio ambiente, que nos pasa una factura económicamente y una presión social que no es necesaria. No es necesario definirme a mí por persona por lo que tengo, sino por lo que soy. ¿Cuáles son mis habilidades, capacidades, inteligencias, sentimientos, el alma que yo tengo? Eso es importante, lo más importante. Y está el extremo de no haga, no compre, no diga, no mencione. Y tampoco podemos caer en que la economía no es importante. La economía es un aspecto muy importante en la vida del ser humano, ¿verdad? Estados Unidos ha intentado generar una hegemonía cultural, sí, porque a ellos les sirven esos patrones de consumo, porque compramos esos patrones de consumo y nos hacen creer que necesitamos esos productos. Y no lo vemos como algo que de verdad tenga un significado propio. Vamos a un caso de ejemplo. Una plataforma digital de streaming. Una que empieza con N y termina con X. Para no decir la marca como tal. Es necesario tener ese producto. No puedo cumplir con una necesidad básica porque no tengo ese producto. Exactamente. Ahí es donde uno tiene que reflexionar. Ok. ¿Verdad? Lo tengo porque quiero tenerlo, porque me va a dar un espacio en mi vida, que me va a dar diversión, distracción, etcétera, etcétera. Me va a permitir mantenerme entretenido con algo importante, o lo compro porque hay presión social de que todo el mundo tiene y yo no tengo. Entonces ahí es donde hay que reflexionar sobre realmente lo que estoy accediendo o no. Esta homogenización, esta convergencia cultural, la especificó también un arquitecto que se llama Rem Koolhaas. Rem Koolhaas es un arquitecto holandés que dice que también se está creando un modelo de ciudad genérica, es decir, que las ciudades se parecen y realmente se parecen, se están pareciendo. Hay una tendencia en aumentar la inversión, en que las empresas transnacionales lleguen a los países, pero que haya un estándar para todos. Todas van a ser igual. ¿Eso es malo? Pues sí, porque no hay creatividad, pero al mismo tiempo es
la forma de colocar una marca de manera más representativa, más rápida y todo. ¿Okay? Entonces, eso ha generado que las metrópolis mundiales, los centros financieros, estas ciudades globales que acabamos de ver, cada vez se parezcan más unas a las otras. Y yo les ponía varios ejemplos. Aquí está el McDonald's de 3 diferentes países. Parecidos, misma rotulación, mismos colores, mismas formas. El menú es igual o muy parecido. Tienen algunas variantes ahí. Eso es el proceso de convergencia o homonización de la cultura. Pero al mismo tiempo hay divergencia. Es propia de las sociedades del mundo. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos diferentes. Pensamos diferentes. Construimos conocimiento de manera distinta. ¿Okay? Y para eso está el respeto y el rescate de los pueblos. Hay acciones gubernamentales, políticas públicas como las que hemos visto en Cívica, para poder generar que se conserve y se preserve la cultura. ¿Es importante esto? Sí, pero no lo veamos como una obligación, veámoslo como algo muy lindo, una posibilidad. La posibilidad es que nos valoren por las diferencias o las diferentes cosas que tenemos como seres humanos. Eso es sumamente importante. En el caso de Costa Rica, somos un país demasiado diverso y el que no lo quiera ver, pues no sé, tiene que ir a revisarse la vista. Tenemos un grupo humano demasiado, demasiado diverso. Tenemos afrodescendientes, tenemos indígenas, tenemos extranjeros, tenemos morenos, tenemos blancos, tenemos altos, tenemos pequeños, de toda la variedad que a ustedes se les ocurre. Tenemos gente que viene de África, de Asia, de Oceanía, de América, de todas partes del mundo. Y eso tenemos que cuidarlo. Eso nos convierte en un país multiétnico y un país pluricultural. Es decir, hay muchísimas etnias. Recuerden que los seres humanos no estamos categorizados por razas. Tenemos etnias y somos pluriculturales. Tenemos muchísimas culturas aquí conviviendo en un país tan pequeñito, en estos 51.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Y dentro de todo, y para cerrar, tenemos el ciberactivismo. Que el ciberactivismo es cómo yo puedo ser parte del cambio mediante la utilización del Internet como herramienta. ¿Okay? Entonces, el ciberactivismo consiste en la participación política a través del Internet. Los ciudadanos de la red son personas que trabajan para crear comunidades en línea con el fin de cumplir objetivos sociales o políticos. ¿Qué es ciberactivismo? Cuando yo no solo me presentan la información. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo una web 2.0 y estamos migrando a la 3, que es cuando yo interactúo con la información que me están poniendo ahí. Cuando yo le doy like al Facebook, cuando yo le doy el corazoncito al Instagram, cuando le doy el pulgar arriba en TikTok, creo que es así todavía, o en YouTube. Eso es ciberactivismo. Yo estoy activo en las redes sociales. Hay un voto, hay una intención, hay algo ahí que yo estoy generando. ¿Okay? Y el ciberactivismo, bueno, que se está haciendo ahorita es buscar cambios sociales y políticos en las diferentes sociedades que componen el planeta. Y que la gente que está a cargo, principalmente en representaciones democráticas, se den cuenta cuáles son las necesidades y cuáles son los temas importantes para la población. Entonces, por ahí salen, por ejemplo, derechos de los animales, construcciones de puentes en la localidad, protección de especies marinas, programas de reciclaje, hasta peticiones de cambiar leyes, de quitarlas, de modificarlas, de crearlas. Todo eso nos permite el ciberactivismo y el tema de la globalización. Así que, chiquillos, espero que no les quede ninguna duda. Hay algo muy importante que es cómo están catalogadas las empresas transnacionales en Costa Rica, así que les pido por favor ahí que lo repasen. Eso está en la página, ya les digo específicamente, que no lo incluí en la presentación porque se hace demasiado larga, pero es en la página 37, que es a qué se dedican las empresas transnacionales en Costa Rica. Es este esquemita de acá, para que le pongan bastante cuidado. Sin nada más que decir, espero que haya sido una lección para todos, tanto para ustedes como para mí, porque yo aprendo con ustedes y socializamos juntos.
Así que espero que no les quede ninguna duda, que les vaya súper bien en el examen y nos vemos en el cole. Se les quiere bastante, chiquillos, cuídense bastante. Un corazoncito y que les vaya muy bien. Chao, chao. Y no me hackeen porque enseñé el IP. So far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't